En este sector hablamos de citogenética. Ahí tienen una presentación. La palabra citogenética ya nos dice bastante, ¿no? Cito viene de célula y genética sabemos lo que es. Pero no se trata de hacer un estudio global, completo de la célula, cosa que ustedes han debido ver ya en otras materias. Todos sabemos lo que es una célula, ¿no? La unidad anatómica, estructural, funcional, genética de un ser viviente. Pero en este sector, lo que nos interesa de la citogenética es el estudio de los cromosomas. Eso nos interesa. Bien, entonces subrayamos acá. Lo que nos interesan son los cromosomas, de los cuales nos va a interesar dos enfoques. Uno, el enfoque cuantitativo relativo al número, y otro, el enfoque cualitativo, es decir, la morfología. Ese va a ser el camino que vamos a usar en la descripción de este temario. Inicialmente vamos a ver desde luego la normalidad, cómo es en forma normal en los diferentes seres vivos, el aspecto cuantitativo y el aspecto cualitativo de los cromosomas. Para al finalizar este sector hablaremos de las llamadas aberraciones cromosómicas o alteraciones cromosómicas en términos más sencillos. Y hasta ahí será nuestro segundo examen parcial. Pero vamos a hablar de muchas cosas al hablar de los cromosomas. Incluso vamos a pasar por la cuestión de la genética molecular, al hablar de la estructura del ADN, cuando estemos describiendo el ciclo celular y estemos describiendo la etapa S de la interfase. Pero a eso vamos a llegar con toda calma. Entonces, dos cosas vamos a ver en los cromosomas: el aspecto cuantitativo y el aspecto cualitativo. Para captar bien esta idea, recordemos cómo es la clasificación de las células. En los seres eucarióticos, las células se dividen en dos grandes grupos. Esto ya lo hemos visto en el anterior sector. Células somáticas y células gaméticas. Hace poco han dado ustedes su examen parcial y estoy seguro que se acuerdan perfectamente de esta división. Pero es bueno recordar cuáles son las células somáticas en un individuo eucariótico. Recuerden que individuo es lo mismo que decir cualquier ser vivo, ¿no? Bien, en un individuo existen células somáticas y células gaméticas. Reitero, estamos hablando de seres eucarióticos. ¿Se acuerdan de nuestra inicial clasificación de células en eucarióticas y procarióticas? Eucarióticas, animales, plantas y protistas.
y procarióticas las bacterias, que por ahora no nos interesan. Estamos estudiando solamente eucariotas, restringiendo un poco más a lo que nos interesa en la carrera, ¿no? En las carreras, animales y plantas. Esos son los eucariotes. Entonces, en los eucariotes las células pueden ser de dos tipos, somáticas, gaméticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Se acordarán que esto es muy fácil de definir. Son todas las células de un individuo. Todas las células, menos o excepto las células que tienen que ver con los procesos reproductivos, ya que esas son las células gaméticas. Un ejemplo, en un mamífero, en el ser humano, por ejemplo, en un animal. Si hablamos de célula nerviosa, la neurona, si hablamos de célula muscular, cardíaca, pulmonar, pilosa, sanguínea, hepática, ósea, dentaria, cualquier célula es una célula somática, excepto las células que tienen que ver con la reproducción, porque esas son las células gaméticas. En el ejemplo que estamos manejando, mamíferos, por ejemplo, los gametos o células gaméticas son óvulo y espermatozoide, ¿no? En hembra y macho respectivamente. Si estaríamos hablando de plantas, de las angiospermas más exactamente, diríamos que esas células gaméticas son los granos de polen y los sacos embrionarios. Listo. Esa era una definición, un recuerdo de lo que es la fundamental división de células para que todo vaya saliendo muy fácil. Bien. ¿Qué es el número cromosómico de especie? Número cromosómico de especie. Esto hay que anotarlo bien. Número cromosómico de especie es la cantidad o número de cromosomas que hay en el núcleo. Eso que quede muy bien marcado. En el núcleo. No estamos diciendo en toda la célula, en el núcleo de la célula somática. Este concepto de número cromosómico de especie se refiere a la célula somática, no a la gamética, cuyo número es menor, ¿no? Pero enseguida hablamos de eso. Estamos hablando del concepto importantísimo número cromosómico de especie. Es el número o cantidad de cromosomas que tiene cada núcleo de célula somática de un individuo o los individuos de una misma especie. Fíjense, reitero, que es número cromosómico de especie, cantidad de cromosomas, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Cantidad de cromosomas presentes en el núcleo de la célula somática. A eso se refiere el número cromosómico de especie, a la célula somática. De individuos, de todos los individuos de una misma especie. Bien, tratemos de graficar un poco. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del cobayo? Nuestro conocido cobayo. Número cromosómico de especie 64. Número cromosómico de especie. Esto quiere decir, si tengo una célula somática, supongamos un glóbulo blanco, tendré que dibujar aquí
su núcleo. Y en ese núcleo estoy trazando los cromosomas. Si los contamos bajo observación microscópica, después de tratar a la célula con aplastamiento, tinción, etcétera, etcétera, nos vamos a encontrar que tiene 64, número cromosómico de especie. Pero una aclaración, si tomáramos otra célula somática de este mismo cobayo, supongamos una célula hepática. Las células hepáticas son así, medio cúbicas, ¿no? Esquemáticamente. Aquí vamos a encontrar no solo un núcleo, sino muchos núcleos. Cientos de núcleos tiene una célula hepática. Entonces, no es que este número de especie se refiere a la sumatoria de todos los cromosomas que hay en todos estos núcleos. No, se refiere a cada uno de ellos. Quiere decir, por ejemplo, de este son 64 y todo el resto, ¿no? Se refiere a un núcleo que tenga 64. Obviamente, todos los demás núcleos tienen también 64. Bien, significa entonces que todos los cobayos del mundo, de La Paz, de Caranavi, de Japón, de Estados Unidos, de Asia, de donde sea, en cualquier cobayo que tomemos y contemos su número de cromosomas en sus células somáticas, en condiciones normales, siempre va a ser el mismo, 64. Se refiere a todos los individuos de una misma especie. Pero, esto ya lo hemos visto, pero quiero aclararles. No obstante que el epígrafe, es decir, el concepto dice número cromosómico de especie, y esto parecería una contradicción, ¿no? No es indicativo de especie en sí. No es quien define el número cromosómico de especie, no es quien define especie. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos en los cobayos, decíamos, para saber si son de la misma especie, no decíamos hay que contar los cromosomas y si tienen el mismo número son de la misma especie? No decíamos eso. Decíamos, veamos si estos cobayos cumplen estas tres condiciones. 1, capaces de cruzar o aparear. 2, capaces de tener productos como fruto de ese cruce. Y 3, esos productos, a su vez, ser capaces de procrear, ser fértiles. Esas eran las condiciones y siguen siendo. En ningún momento hemos dicho que lo que define especie es el número de cromosomas. Es cierto que ese número deben tener todos los miembros de la misma especie, pero pueden haber especies que tengan coincidentemente el mismo número. Recuerdo que en esa explicación habíamos dicho lo siguiente. Por ejemplo, el gorila tiene como número cromosómico de especie 48, el gorila. Y la papa, que es un vegetal, tiene también 48. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los gorilas es 48 y en todas las papas, sea papa pureja, jaimilla, cualquiera, siempre van a tener en sus núcleos, sus células somáticas, 48. Coincide el número, ¿no? Pero esto no quiere decir que gorila y papa son de la misma especie.
es simplemente una coincidencia. Otros ejemplos. Nuestro cobayo, por ejemplo. Sabemos que tiene el cobayo 64, ¿no es cierto? 64 cromosomas en sus núcleos de células somáticas. El cobayo. Pero el burro o el asno también tiene 64. Esto tampoco quiere decir que cobayo y burro o asno son de la misma especie, ¿no? Está clarísimo. Si tomamos un cobayo y un burro, queremos saber si son de la misma especie, no vamos a fijarnos cuántos cromosomas tienen, sino vamos a ver si pueden cruzar entre ellos. Cobayo con burro, no creo, ¿no? Procrear, mucho menos. Que sus hijitos puedan procrear, pues mucho menos, ¿no? No se puede. Y hay muchos otros ejemplos. Por decirles algo que parece muy próximo. El conejo, que no es lo mismo que cobayo, ¿no? Tiene 44 cromosomas, el conejo. Y la planta de café también tiene 44. Entonces, 44 tiene el conejo y 44 el café, un número coincidente, pero esto no quiere decir que sean de la misma especie, ¿no? ¿De acuerdo? Hay varios otros ejemplos, por ejemplo, la soya, la planta de soya, tiene 40, la soya tiene 40, y el ratón casero, también tiene 40. No son de la misma especie, ¿no? El mango también tiene 40. El ser humano tiene 46 como número cromosómico de especie. Y el olivo, la planta de olivo, también tiene 46. Pero nadie me va a decir que el ser humano es de la misma especie que el olivo, ¿no? Hemos tomado ejemplos entre diferentes reinos, ¿no? Animal y vegetal, pero podemos también tomar del mismo reino, por ejemplo, en el reino vegetal, la lima, la mandarina, la naranja, tienen número cromosómico de especie 18, pero todo el mundo sabe que mandarina, naranja y lima son diferentes especies frutales, son diferentes especies de cítricos. No se pueden cruzar, ¿sí? Esto lo saben bien los que estudian ingeniería agronómica. Si bien en el mercado pueden comprar lima mandarina, una mezcla, ¿no? Bien agradable, un fruto que es naranja mandarina, por ejemplo. Pero no es eso fruto de un cruce, sino de injerto, ¿no es cierto? Esos son injertos. Injerto es una cosa, cruce es otro. Para ir más lejos, en la lechuga también tiene 18. ¿Sí? Todos ejemplos les doy para que quede muy claro que el epígrafe número cromosómico de especie no significa que esto iguala a las especies, no, iguala a los miembros de la misma especie. Si hablo del ser humano, dije, tenemos 46, donde sea que vayamos, a Santa Cruz, a Tarija, a cualquier lugar de Bolivia o del mundo, a Asunción del Paraguay, a Londres, donde sea, siempre van a ser 46 cromosomas. Listo. Entonces quedó clarito eso.
lo que es número cromosómico de especie. Ese es un número referido a células somáticas. ¿Qué ocurre en las células gaméticas? Recuerden que en las células somáticas, volveré por decirles al ejemplo de una célula somática de un conejo, por ejemplo. Somática. En su núcleo vamos a encontrar 44 cromosomas, dijimos, ¿no? Ahí están, 44 cromosomas. Es una célula somática. Pero recordemos que algo es bien importante, y esto ya lo hemos explicado. Ese conjunto de 44 cromosomas que hay en esta célula somática de un conejo, 44, está constituido por dos subconjuntos o juegos. ¿Se acuerdan? Subconjuntos o juegos. Uno que proviene de papá y otro de mamá. La mitad exactamente, ¿no? Papá ha provisto 22 cromosomas y mamá ha provisto 22. De tal suerte que esta primera célula, supongamos que es un cigoto de un conejo, va a tener los 44. Dos subconjuntos, cada uno de 22. En cada juego hay una especie de repartición. Y recuerden que todos esos cromosomas del conjunto, cada uno de ellos tiene su par homólogo. ¿Se acuerdan? Su par homólogo. También los cromosomas sexuales, de los que vamos a hablar en un momento, constituyen un par, el par de cromosomas sexuales de la célula somática. ¿Y qué ocurre en las células gaméticas? El número de cromosomas, que ahora ya no se llama número cromosómico de especie, ¿no? Porque cuando hablamos de número cromosómico de especie, nos estamos refiriendo a la célula somática. Bien, en las células gaméticas, el número es la mitad del número que hay en las células somáticas, es decir, la mitad del número cromosómico de especie. Es decir, si estaríamos hablando de un gameto de ese cobayo, perdón, de ese conejo, quiere decir que este tiene ya no 44, sino 22. Y si estaríamos hablando de un óvulo de una hembra de este ratón, también tiene 22. Y está muy claro que algo que veremos más adelante, cuando se junten los dos, espermatozoide y óvulo, tendremos un cigoto cuyo contenido será 44, ¿no es cierto? El cigoto va a tener 44 de ese conejo. ¿Listo? Yo creo que está muy clarito esto del número cromosómico de especie. Dijimos las somáticas tienen dos subconjuntos, por lo tanto se las llama diploides. Diploides. ¿Qué significa diploide? Di, dos. Ploide, juego. Diploides. También se puede decir monoploides.
Monoploides. Mono es uno, ploide, juego. Perdón. Estamos confundiendo aquí con lo que después tenemos que hablar. Borren esto de monoploides. Aquí no se aplica, aquí solo diploides. Vamos a borrar todo esto. Entonces, las células somáticas son diploides. Lo que quería anotar es esto. Dos N. Este número 2 y esta N que significa también ploide o juego o subconjunto. Entonces las somáticas son diploides, 2N. En cambio, las células gaméticas o simplemente llamadas gametos son haploides. Haploide. Y ahora sí ponemos o monoploide. Monoploide. O simplemente N. No se anota el número 1 aquí. No se anota ese 1. Lo borramos. Entonces solamente se anota la N. Como en álgebra se sobreentiende que el 1 está por delante, ¿no? Una N. Un juego de cromosomas. Reitero, células somáticas son diploides. Tienen 2 juegos de cromosomas. Células gaméticas son haploide o monoploide. Un solo juego. 2N, N, respectivamente. Somáticas 2N, gaméticas N. Listo. Quedó aclarado todo eso perfectamente. Sigamos. Entonces aquí estamos hablando de células diploides y células haploides. No sé por qué en algún momento yo me he percatado que algunos no pueden decir qué es diploide y qué es haploide, cuál es la diferencia. Muy sencillo, ¿no? Diploide tiene 2 juegos de cromosomas o 2 subconjuntos. Haploide tiene solo uno. Sencillísimo. Bien, sigamos. Clasificación de los cromosomas. Ahí tienen anotada la primera gran clasificación. Autosomas, o también llamados cromosomas autosómicos, y gonosomas o cromosomas sexuales. Entonces, si hacemos esto en una representación, diremos que los cromosomas son clasificados inicialmente en 2 grandes grupos: cromosomas autosómicos o, si quieren, también pueden llamarlos simplemente autosomas. Autosómicos o autosomas. Y el otro grupo, cromosomas sexuales o simplemente gonosomas.
sencilla, ¿no? Esta es la división fundamental, una de las divisiones, una de las más importantes. Luego vamos a ver otras clasificaciones de cromosomas, pero esta es la inicial. ¿En qué se basa esta clasificación? Esto es importante. No se basan en la morfología. O sea, no puedo decir los autosomas tienen esta forma, mientras que los sexuales tienen esta otra forma. No. Esa clasificación se basa en el contenido de genes. Recuerden que los genes están en los cromosomas, ¿no es cierto? Por eso nos está interesando ahora el estudio de los cromosomas en citogenética, porque en ellos están los genes. Entonces, en los autosomas o cromosomas autosómicos están ubicados los genes involucrados en características corporales o somáticas en general. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estudiábamos el color del pelo de los caballos, esos genes que determinan el color están ubicados en autosomas, en algún par de cromosomas autosómicos. El carácter grupo sanguíneo está determinado por ciertos genes ubicados en cromosomas del tipo autosoma. La forma o textura del chícharo está también en autosomas. Sencillo, ¿no? Características generales corporales están en autosomas. En cambio, en los cromosomas sexuales están ubicados genes que determinan características sexuales. Por ejemplo, la voz humana no es igual en varones que en mujeres, ¿no? En las mujeres es más delgado, en los hombres es más grueso. Es un carácter de tipo sexual prácticamente, a través de hormonas, en fin. Entonces, los genes que determinan eso estarán ubicados en ciertos cromosomas sexuales. De hecho, la distribución de cromosomas sexuales, nos indican si un individuo es macho o es hembra, ¿no? Inicialmente eso, en plantas y animales. Luego veremos en gusanos, en insectos, que es un poco diferente la cosa. Bien. Volvamos otra vez al número de cromosomas sexuales para empalmar con esta explicación. En las células somáticas, que son diploides, existen, y esto es definitorio, ¿no? Esto es bien estudiado y es bien sencillo. En las células somáticas de un individuo hay 2 cromosomas sexuales. El resto de cromosomas son autosomas. Sencillo, ¿no? En las células somáticas, reitero, ¿cuántos cromosomas sexuales hay? Hay 2. Y el resto son autosomas. En cambio, en las células gaméticas solo hay un cromosoma sexual, por lo menos en la variedad que vamos a ver enseguida, en la variedad Ligaeus. Hay un cromosoma sexual. El resto son autosomas. Sencillo, ¿no? Somáticas, 2 cromosomas sexuales. Gaméticas, un cromosoma. Sabemos que si hablamos de totalidad de cromosomas, del número total, en las células somáticas está el total, ¿no? Si hablamos otra vez del ejemplo del conejo, hay 44.
y en los gametos hay 22. Obviamente, los cromosomas sexuales han sido también repartidos, ¿no? Bien, volvamos. En cuanto a los cromosomas sexuales, se conocen básicamente estas 3 distribuciones de cromosomas sexuales. Una es la distribución Abraxas, otra es la distribución Protenor y otra es la distribución Ligaeus, que es la que nos va a interesar por ahora. Esta, la distribución Ligaeus. Abraxas y Protenor dejaremos para después, cuando sepamos muy bien todo lo que pasa con la distribución Ligaeus y tengamos ya ejercicios, en fin, porque entrar directo a Abraxas o Protenor resulta un poquito complicado. Entonces mejor hablamos de lo que conocemos muy bien, de la distribución Ligaeus, que es la que ustedes todos conocen, esta distribución de cromosomas en los mamíferos, más exactamente. Bien, en los mamíferos existen 2 variantes de cromosomas sexuales, o 2 tipos, que se los ha llamado X y Y. Listo. Hay cromosoma X y cromosoma Y. En las células somáticas, como sabemos que hay 2 cromosomas sexuales, estoy hablando de células somáticas, sabemos que hay 2 cromosomas sexuales, la distribución Ligaeus dice, cuando esos 2 cromosomas son cromosoma sexual X y cromosoma sexual X, ese individuo es una hembra, ¿no es cierto? Hembra. Y si se trata de un individuo, de otro individuo, cuyos cromosomas en células somáticas, cuyos cromosomas sexuales sean X y Y, se trata de macho. ¿Listo? Eso es la distribución Ligaeus, que ustedes ya conocían. Pero esto es fundamental para poder captar la idea de distribución Protenor y Abraxas. Hay que saber esto de memoria. Y es facilísimo, ¿no? XX hembra, XY macho, hablando de células somáticas. Esta otra posibilidad de combinación no la anoten siquiera. Teóricamente uno podría decir, ¿no? ¿Qué tal que lo que tiene es Y? Caramba, aquí ya no quiero escribir esto. Vamos a escribir de nuevo. Entonces, XX es hembra. Estoy hablando de cromosomas sexuales. XY es macho. Hipotéticamente uno podría preguntarse, ¿y qué tal si el par de cromosomas sexuales es Y? ¿Qué sale? No sale nada, porque esta combinación no existe, no hay. Tendría que ser un caso extraordinario, ¿no? Más adelante van a comprender perfectamente por qué, pero les puedo adelantar algo. Para que encontremos un individuo que tenga Y minúscula y una Y minúscula, tendría que haber ocurrido que un espermatozoide, en vez de fecundar a un óvulo, haya fecundado a otro espermatozoide, cosa absurda, ¿no? La conjugación de gametos no es espermatozoide con espermatozoide, ni óvulo con óvulo. Es siempre, en condiciones normales, óvulo con espermatozoide.
Por lo tanto, eso ya les da la idea de que esto es imposible. Tendrían que haberse juntado dos espermatozoides. Eso sería un absurdo, ¿no? Eso no sobreviviría ni horas. Bien, ya sabemos bastante entonces. A ver, les planteo algunos problemitas con todo lo dicho. A ver, número cromosómico de especie del perro 78. Estamos lanzando el problema avisando siempre de lo que se trata, ¿no? Número cromosómico de especie del perro 78. Pregunta: ¿cuántos autosomas tiene el espermatozoide de un macho? A ver, ¿quién se va a ganar un puntito? Doctor. 38, doctor. 38, a ver, yo voy a calcular. Correcto, 38. ¿Quiénes han dado esa respuesta? Claudia Cuenca. Monzón Merlo Andrea. Andrea Monzón. ¿Y quién más? Claudia Cuenca Tamayo. Cuenca Claudia. A ver, listo, ya tienen un puntito más. Pero Claudia, explícame cómo llegaste a ese número, 38. Explícanos a todos, de forma sencilla. Ya. Lo que pasa es que usted nos pide de una célula gamética, ¿verdad? Correcto, el espermatozoide es un gameto, correcto. Ahí va la pregunta. Ya. Entonces, una célula gamética solo tiene un juego de cromosomas, o sea, la mitad de una célula somática, por lo que 78 lo dividimos entre 2 y nos sale 39, y por la 39. definición nos dice que una célula gamética solo tiene un cromosoma sexual, por lo tanto, 39 menos el cromosoma sexual sale 38, 38 cromosomas autosómicos. Perfecto, lo has hecho mejor que yo. ¿Para qué voy a repetir? Lo has explicado mejor que yo. Esa es la forma en que ha llegado a que esa célula gamética, que es el espermatozoide, tiene 38, ¿no es cierto? Porque en total tiene 39. Pero si le sacamos o restamos el cromosoma sexual, ¿listo? Nos queda el número 38. Muy bien. Más un punto a las dos. A ver, otro problemita. Número cromosómico de especie. A ver. Del gato. Número cromosómico de especie del gato 38. Anótense eso. Gato 38. Pregunta: ¿cuántos autosomas tiene el núcleo de una célula epitelial? Piensen y díganme. Reitero la pregunta. Número cromosómico de especie del gato 38. ¿Cuántos autosomas hay en sus células epiteliales? ¿Alguien se anima?
Doctor, yo tengo el resultado de 36. Dime. 36. Correcto, ya. ¿Quién fue primero? ¿Cómo te llamas? Quispe Pérez David. David Quispe. Muy bien. Explícanos cómo llegaste a esa solución. Bueno, como tenemos el número cromosómico de gato igual a 38, entonces esto representa una célula somática. Entonces, como nos pide el número de cromosomas autosómicos, lo único que he hecho es restar a ese número 2, que serían los cromosomas sexuales. Entonces, 38 menos 2 serían 36, doctor. Perfecto. ¿Para qué voy a explicar? Lo he hecho muy bien. Correcta explicación. Aquí la clave era pensar en la célula epitelial, dije, ¿no ves? La célula epitelial. Y ahí lo único que tenemos que pensar es, ¿la célula epitelial es somática o es gamética? Gamética ni por dónde, ¿no? Es somática. Entonces su compañero hizo algo perfecto. Les restó 2 y listo. A ver, última preguntita. Número cromosómico de especie de la vaca 60. Número cromosómico de especie de la vaca 60. Obviamente, número cromosómico de especie del toro 60 también, ¿no? Son de la misma especie. Bien. Pregunta. Después del cruce nació un ternero, un torito, un macho. Listo. ¿Cuántos cromosomas sexuales aportó el macho? Reitero, ¿cuántos cromosomas sexuales aportó el macho? Respuesta. 1, doctor. 1. ¿Tu nombre? Aide Valeriano. ¿Perdón? Aide Valeriano. Valeriano. Aide. Aide. Listo. Les he dado las notas del anterior examen y ahí todavía tengo que aumentarles a los que han respondido en el anterior sector algunas preguntas, tengo que aumentarles un puntito, 2 puntitos, según lo que hayan respondido. Eso todavía está pendiente, todavía no lo hice, pero lo voy a hacer. No ha salido con ese punto más en las notitas que les he dado por este medio. Bien. Aide, ¿cómo has llegado a esa respuesta tan difícil? Como usted dijo, los cromosomas se dividen en autosomas y en gonosomas. Y en los autosomas la sexual es 2 y en las gonosomas es 1. Ya. Entonces el toro macho, pues no tenía más que 1 en cada espermatozoide para fecundar, ¿no es cierto? Sabemos que el toro tiene miles de espermatozoides, pero es 1 solo el que va a fecundar al óvulo de la vaca, es 1 solito. Y ese 1 solito, pues solo tiene un cromosoma sexual. ¿Y cuál cromosoma sexual será? ¿El X o el Y? El Y. El Y, doctor. Cualquiera, doctor. Cualquiera de los dos, cualquiera. Puede ser un espermatozoide con cromosoma X o puede ser un cromosoma con un espermatozoide con cromosoma Y. El macho, esto lo vamos a ir explicando poco a poco. El macho en los mamíferos es digamético. ¿Y cuál cromosoma sexual tendrá el óvulo de esta vaca? ¿Cualquiera? No, para femenino, X.
Correcto, solamente X. De ahí nace el concepto de que el macho es digamético. Eso no quiere decir que solo emite dos cromosomas, dos células espermáticas, ¿no? Sino que dos variedades, quiere decir digamético. En cambio, la hembra es monogamética. Es una sola variedad de óvulos que tiene respecto al contenido de cromosomas sexuales. Muy bien. Entonces, dejaremos por ahora aquí para estar parejos con el otro paralelo y nos veremos la próxima semana. Así que me despido hasta la próxima. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana ya con nuevo gobierno. ¿Ve? Ni qué hacer. Listo. Nos vemos entonces. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego, doctor. Que esté bien. Chao, chao. Igual ustedes. Chao, chao.